Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos delante de tu presencia, Dios. Te damos gracias, Señor, porque tu presencia está en este lugar, porque tu presencia te está moviendo en este lugar, Señor. Bendecimos cada vida que se ha dado cita, Padre, en esta noche. Dios Todopoderoso, sabemos que es un tiempo nuevo, sabemos que es una temporada nueva la que nos quieres dar, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, envía de tu palabra y de tu rema, Dios mío, sobre tus hijos. Háblanos, Señor amado, en esta noche. Espíritu Santo de Dios, toca las vidas, toca los corazones, Señor amado, hasta los tuétanos nuestros huesos, Señor Jesús. Edifícanos, consuélanos, Señor. Trae libertad, Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Dios mío. Te agradecemos, Señor, por lo que tú harás. Te agradecemos, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias, Señor. Gracias te doy en esta preciosa noche, Dios mío. A ti toda la gloria, a ti toda la honra, Espíritu Santo de Dios. Síguete paseando, Nazareno. Síguete paseando, Espíritu Santo. Sigue edificando, Espíritu Santo. Sigue sanando, Espíritu Santo. Declaramos sanidad en esta noche. Milagros en esta noche. Declaramos palabra en esta noche. Declaramos libertad en esta noche, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Aleluya. Te invito a abrir tu Biblia. Dios el Señor. Te invito a abrir tu Biblia en San Mateo, capítulo 14. Evangelio de Mateo, capítulo 14. Versículo 22 al 33. Como prefacio tiene Jesús camina sobre el agua. Digan, Jesús camina sobre el agua. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca. Gloria a Dios. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado. Mientras él despedía a la gente, cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí él solo, mientras la barca ya se iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenía el viento en contra. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 33. Voy a predicar bajo el tema Sal de la barca. Amén. Amados hermanos, las escrituras nos narran que Jesús, después de haber hecho un milagro sobrenatural con muchas personas, con mucha gente, había multiplicado el Señor pan y pez. Los había multiplicado y le había dado de comer a más de 5,000 personas. Dice la escritura que el Señor despide a la multitud. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca. En muchas ocasiones, amados hermanos, Jesús va a hacer que tú y yo entremos a un lugar de comunidad, a un lugar, amados hermanos, donde nos encontremos calmados, donde nos encontremos en paz y donde nos encontremos, amados hermanos, a salvo de las inclemencias que nos pueden azotar. Por eso Jesús hizo entrar a los discípulos a la barca. Recordemos que antes de esto, amados hermanos, el mismo Jesús en una embarcación, estando con sus discípulos, se había quedado dormido, estando con él en alta mar.
Según las escrituras, todos los discípulos tenían miedo, pero llamando a Jesús le dijeron: Maestro, sálvanos, porque perecemos. Jesús se levantó y dice las escrituras que reprendió al viento y a la mar, y hubo bonanza, hubo gran bonanza, dice las escrituras. Lo que me impresiona, amados hermanos, de esta parte de las escrituras, lo que me impresiona de Jesús, es que Jesús nuevamente lleva a los discípulos, amados hermanos, a un lugar que era la barca. Los lleva nuevamente al mar a sus discípulos. Ya Jesús les había dado una lección, ya Jesús les había enseñado a ellos que si ellos querían andar con Jesús, ellos tenían que tener la autoridad para reprender el mar, para reprender los vientos, para reprender la tempestad, para reprender todo aquello que causaba y influía temor en las vidas de ellos, a su nombre. Pero al parecer los discípulos no habían gastado eso. Dice: Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado. Mientras él despedía a la gente, gloria a Dios. Mientras él despedía a la gente, cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Digan todos: a solas. Al llegar la noche, estaba allí él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Amados hermanos, Jesús se retiró. Jesús se hizo a un lado, amados hermanos, de lo que los discípulos estaban. Los discípulos ya se encontraban en el mar. Los discípulos ya se encontraban en la barca. Los discípulos ya se encontraban camino, amados hermanos. Ellos se encontraban en Jerusalén. Ellos iban, amados hermanos, hacia Genezaret, hacia el otro lado, amados hermanos, de Jerusalén. Ellos querían cruzar. Ellos estaban ya en esa barca. Y dicen las escrituras que ellos estaban andando, ellos estaban yendo en contra del viento, ellos estaban yendo en contra de la adversidad, ellos estaban yendo en contra de lo que les estaba haciendo daño, a su nombre. Y dicen las escrituras: las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. ¿Cuántas veces, amados hermanos, en nuestra vida? ¿Cuántas veces en nuestro ministerio? ¿Cuántas veces en tu liderazgo? ¿Cuántas veces en tu familia? Tú has ido en la barca, tú has sido, amados hermanos, guiado por Dios, porque Dios te ordenó que vayas, porque Dios te dijo que lo hagas. ¿Y cuántas veces en medio mar, cuántas veces en ese lugar se levanta la tempestad? ¿Cuántas veces en ese lugar se levanta la tormenta? ¿Cuántas veces en ese lugar se levanta aquello que te hace daño? Y tú te das cuenta que en ese momento no está Jesús, porque los discípulos ya no tenían a Jesús en ese momento. Jesús los había dejado solos a ellos. Jesús se había quedado solo para orar, para buscar la presencia del Padre, para buscar la dirección del Padre. Hay muchas ocasiones, amados hermanos, en las cuales Jesús va a permitir que tú y yo nos encontremos solos en la tormenta, nos encontremos solos en la barca, nos encontremos solos, amados hermanos, en esa tempestad, para que tú y yo entendamos que tenemos a un Dios que es poderoso para calmar los mares, para calmar la tempestad, para calmar todo aquello que puede infligir temor y daño a tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Toma atención lo que dice. Jesús los despide a ellos en la tarde. Luego que sale de la tarde, Jesús se va a orar. Jesús pasa toda la noche orando, amados hermanos, en presencia del Padre, para hacer estas cosas que hizo. Jesús tenía que llenarse también del poder que el Padre le daba. Dice la Escritura que Jesús se apartó a orar, pero en muchas ocasiones, iglesia del Señor, nosotros nos queremos mover en un ambiente físico sin darnos cuenta que el poder y la unción solamente viene de lo alto, que el poder y la unción solamente pueden prevenir y venir de Dios. Tú no puedes vivir una vida natural cuando tu Padre es un Dios sobrenatural. Tú no puedes vivir una vida viniendo a la iglesia, una vida natural
natural, cuando el Dios que tú tienes es un Dios sobrenatural a su nombre. Y Jesús tuvo toda la noche orando para ir por la madrugada, dice la Escritura. Yo no sé a qué hora Jesús se le apareció, pero lo que sí dice la Escritura, amados hermanos, es que Jesús se le aparece por la madrugada a los discípulos. Los discípulos habían estado alrededor de 5 o 4 horas, amados hermanos, peleando con esa tormenta, peleando con esa barca para que no se hunda. Yo no sé cuánto tiempo tú tienes peleando con esa embarcación para que no se hunda. Yo no sé cuánto tiempo tú tienes peleando con esa naufragio. Bendito es el nombre del Señor. Y dice la Escritura, amados hermanos, que Jesús fue a ellos. Jesús fue a ellos caminando sobre el agua. Digan, sobre el agua. El ambiente natural, todo ambiente natural, físico delante de Dios, se quebranta delante de la unción y el poder del Espíritu Santo. No hay ningún ambiente natural que no pueda transformarse cuando la pisada de Jesús camina. No hay ningún ambiente natural que no pueda transformarse cuando el Señor empieza a caminar en dirección a tu vida. ¿Qué es lo que te quiero decir en esta noche? Yo no sé qué desierto estés pasando, yo no sé qué dificultad estés viendo, no sé qué enfermedad estás pasando, pero si ya Jesús va a tu encuentro, ya el Señor está enderezando aquello imposible, ya el Señor está enderezando aquello que no se podía dar, lo que la ciencia médica te dijo, lo que el doctor te dijo, no hay imposible porque ya Jesús va caminando. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. El ambiente natural del agua se dio cuenta que no podía con la presencia y el poder de Dios. El ambiente natural del agua se dio cuenta que no podía dejar que el maestro se hundiera, porque era una presencia sobrenatural que caminaba sobre esa agua. Era una presencia sobrenatural que caminaba sobre eso. Cuando hay una presencia sobrenatural caminando en tu vida, cuando hay una presencia sobrenatural caminando en tu familia, en tu hogar, caminando en tus finanzas, caminando en tu ministerio, algo tiene que suceder, algo tiene que pasar. Las leyes naturales tienen que sujetarse a las leyes de Dios. Por eso que la palabra de Dios dice que cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que buscan su presencia, para aquellos que buscan la presencia, para aquellos que buscan la unción a su nombre. Y había un encuentro sobrenatural esa noche. Esa noche tenía que ocurrir algo poderoso en aquel lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo. Dice las Escrituras que cuando los discípulos vieron a Jesús, que estaba caminando sobre el agua, aún ellos conociendo a Jesús se asustaron. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú conoces a Jesús, tú piensas que Jesús es aquel que ponen en un madero. Tú piensas que Jesús es aquel que solamente lo pasan por Semana Santa. Tú crees que ese Jesús es aquel que solamente lo recuerdan una vez al año. Pero el Jesús que yo predico, pero el Jesús que yo vivo, pero el Jesús que tú ves, pero el Jesús que tú escuchas, es un Dios que camina sobre el agua, es un Dios que hace descender fuego, es un Dios que saca agua de una peña, es un Dios que hace que la tierra se detenga. Bendito sea el nombre del Señor. Y todos se atemorizaron y todos tuvieron miedo en ese momento en la barca. Mírame, escúchame. Los discípulos se olvidaron que había tormenta. Los discípulos se olvidaron que estaban en una barca natural. Los discípulos se olvidaron que estaban en medio mar. Ellos lo que se dieron cuenta que venía alguien que parecía que era un fantasma y ellos se asustaron. Cuando Jesús aparece, iglesia del Señor, ni siquiera te vas a dar cuenta, pero aquello que te causa daño, pero aquello que te está mortificando, aquello que te enferma, aquello que causa dolor en tu vida, tiene que tener temor delante de Dios, porque cuando Dios aparece, no hay nada que no se doble delante de su presencia, su nombre. Y
todos dijeron es un fantasma. Cuando vemos a un Dios sobrenatural actuando, pensamos que eso es ilógico. Cuando vemos a un Dios sobrenatural actuando, parecemos que eso es de ficción, parece que eso es de mentira. Por eso que mucha gente piensa que ya los milagros no existen. Por eso que mucha gente piensa que lo sobrenatural ya no es real. Por eso que mucha gente piensa que aquello que le pasa a los cristianos, que los tocan y empiezan a hablar en nuevas lenguas, y empiezan a temblar y empiezan a llorar, piensan que es una locura para ellos. ¿Sabes por qué, iglesia del Señor? Porque cuando la presencia de Dios llega a la vida de alguien, causa cambio, causa transformación, causa renovación, causa gozo. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero Jesús habló diciéndoles, digan, Jesús habló. Díganlo fuerte, Jesús habló. Calma, soy yo, no tengan miedo. Quiero decirle en esta noche de parte de Dios lo que el Señor me dijo a mí un día, lo que el Señor habló a mi corazón en un mensaje, lo que el Señor habló a mi vida cuando una mujer de Dios se paró en este lugar y predicó algo. Lo que Dios quiere decirte en esta noche es calma, no tengas temor, es Jesús. Hoy Jesús ha llegado a tu vida, hoy Jesús ha llegado a contestar tu petición, hoy Jesús ha llegado a contestar tu clamor, hoy Jesús ha llegado a sacarte de esa barca natural, hoy Jesús ha llegado a que tú empieces a caminar al nivel que Jesús camina, porque aquellos que caminamos con Jesús no caminamos en barca, caminamos al nivel que Jesús camina sobre las aguas. Calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Habían 12 discípulos en esa barca. Habían discípulos y hombres que habían visto milagros de parte de Jesús, pero solamente uno se atrevió a decirle a Jesús: Señor, si eres tú Jesús, el que hacía milagros, el que levanta paralíticos, el que liberta enfermos, el que liberta endemoniados, el que hizo que resucitaran muertos, si eres tú Jesús, manda que yo vaya sobre el agua. Y algo que me llama la atención a mí es que Jesús, aún siendo el discípulo Pedro siendo el discípulo de Jesús, le pregunta al maestro y le dice: si eres tú Jesús, manda que yo vaya sobre el agua. Cuando tú y yo sabemos que el Señor nos está haciendo un llamado, cuando tú y yo entendemos que Dios está haciendo un llamado a nuestra vida, cuando tú y yo disponemos primeramente nuestra vida y le decimos: Jesús, si eres tú el que resucitó muertos, si eres tú el que anda sobre agua, si eres tú el que da de comer a mucha gente, entonces manda. Esa es la palabra que debe escucharse en los hijos de Dios. Mándame a mí, manda que yo camine sobre eso, manda que yo vaya allá, manda que yo haga esto. ¿Sabes por qué? Porque así como había discípulos en esa barca que no se quisieron mover a causa de la tempestad, a causa del miedo, a causa del temor, a causa de esos vientos fuertes, así mismo hay mucha gente dentro del pueblo de Dios que no se quiere mover porque sigue viendo viento, porque sigue viendo tempestad, porque sigue viendo problemas, porque sigue viendo el dolor. Pero hay alguien que se tiene que levantar en esta noche como Pedro y decirle: si eres tú Jesús, manda que yo vaya, manda que yo estoy ahí, manda Señor, manda. A su nombre. Es que criticamos bastante a Pedro porque Pedro negó a Jesús. Es que criticamos bastante a Pedro porque cuando fueron a prender a Jesús, Pedro sacó el cuchillo y cortó la oreja del centurión. Así hay muchos que critican lo que hacen mal, pero no se atreven a hablar que camina sobre el agua. Eso no dice. Pero no se atreven a hablar que lo que tú haces estás caminando a algo que no tiene naturalidad, que sigues a alguien que no vemos, que practicas una fe que estamos caminando, pero que muchos no entienden ni comprenden, que sigues a un Dios invisible que muchos creen,
que sigues a un Dios que muchos piensan que existe, pero que no conocen. Y lo criticaban a Pedro. Y yo me imagino que muchos de los que estaban en esa barca le han de haber dicho a Pedro: hey Pedro, ¿dónde vas? ¿Que estás loco? ¿No te das cuenta que el viento está azotando? ¿No te das cuenta que la lluvia está cayendo? ¿No te das cuenta que te vas a ahogar? ¿Que vas a naufragar? Quédate aquí. Aquí estás tranquilo. Aquí en la barca está bien. Aquí en la barca no te vas a ahogar. Aquí en la barca vas a seguir viviendo. Ese es el problema con muchos de nosotros, que seguimos viviendo una vida natural, enfrascados en la barca, pensando que porque estamos en la barca estamos seguros. Ministerios que están en barca y están seguros. Familias que... Pero déjame decirte algo, lo que sí es seguro es que estás en algo natural. Lo que sí es seguro es que estás caminando en algo hecho por hombre. Pero cuando tú sales de esa barca, sabes muy bien que ya no vas a depender de esa barca natural, que ahora vas a depender del que estás viendo allá adelante. Porque si le pegas el ojo del que estás viendo allá adelante, te vas a ahogar. No importa cuánto te critiquen, no importa cuánto te busquen, pero es momento de que salgas de la barca. Gloria a Dios. Aleluya. Muchos te van a criticar y vas a ser juzgado y vas a ser señalado porque crees en lo imposible. Vas a ser vituperado y te van a decir: ¿cómo es posible que Dios te provea? ¿Cómo es posible que Dios te dé? ¿Cómo es posible que tú subsistas si no tienes una fuente de ingresos, si no tienes un trabajo? ¿Cómo es posible que pagues tantas cosas? ¿Cómo es posible que hagas todo eso? ¿Sabes por qué? Porque hemos entendido que la cosa no era metido en el arca, la cosa no era metido en esa barca natural, la cosa era salirse de eso. Porque cuando te sales de ahí, empiezas a depender solamente de Jesús. Sabes que no puedes despegar tu mirada de Jesús porque te vas a hundir. Pero las personas siguen viviendo en la barca porque tienen temor a hundirse. Hermanos, la gente de éxito, la gente que sabe lo que es el fracaso, la gente que sabe lo que es caer y volverse a levantar, han entendido muy bien que no necesitan quedarse en la barca, que necesitan caminar sobre algo que es imposible. ¿Sabes qué es lo imposible? Que tu jefe te diga: estás despedido, y que tú digas: Señor, ahora yo qué voy a hacer. ¿Sabes qué es imposible? Que el diagnóstico del médico te diga: ¿sabes qué? Tienes cáncer y vas a morir. Y tú le digas: Señor, no importa, porque tu palabra dice que por tu llaga yo fui sanado. Y tú empiezas a caminar sobre las aguas. ¿Sabes qué es imposible? Que de aquí en una semana tú vayas a la empresa y la empresa cierre y ya no puedas trabajar. Porque esa es la barca que nos hemos fomentado. Porque esa es la barca que nos hemos creado. Pero aquellos hombres y mujeres de Dios, bendito sea el nombre del Señor, que Dios los va a llamar. Escúchame bien, Dios los va a llamar. Y lo primero que ustedes van a pasar es salir de sus empleos, es salir de sus trabajos. ¿Saben por qué? Porque cuando empieces tú una dependencia totalmente de Dios, entonces tú vas a saber que el que te provee es Dios. Y ya no tu trabajo, que el que te da es Dios. Y ya no tus ingresos, que el que te bendice es Dios. Y ya no tu empleo, que el que te da los alimentos es Dios. Y ya no lo que puedes hacer. Hermano, pero ¿qué parece fácil? Hermano, déjame decirte algo. Para yo predicarte lo que te estoy predicando en este momento, yo he tenido que pasar un proceso. Yo he pasado por eso. Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es depender de Dios. Yo sé lo que es vivir solamente consagrado para Él. Y saber que si te sueltas de la mano, te puedes hundir en esa agua y no puedes salir más de ese mar. Así que no te sorprendas si de aquí a unos meses te dicen que en tu empresa ya no hay trabajo, te dicen en el lugar donde estás ya no hay oportunidad para ti. Vas a entender algo, que Jesús te está llamando, como lo dijo a sus discípulos, como se lo dijo a Pedro. Jesús te está llamando y le dijo: Señor, si eres tú, ordena que vaya hasta ti sobre el agua. Y le dijo: ven, dijo Jesús. Y a mí me llama la atención este ven de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque no le llamó por su nombre.
No le dijo, Pedro, ven. Le dijo solamente, ven. No le quiso dar oportunidad que Pedro dudara de lo que iba a hacer, escúchame. No le quiso dar oportunidad que Pedro dudara de lo que Jesús quería hacer en ese momento. ¿Sabes por qué? Porque la duda, iglesia del Señor, la duda, hombre y mujer que me escuchan en esta noche, la duda para Jesús es la peor manera de acercarse a Él. La Biblia dice que nosotros tenemos que creer que Él es hay y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. La fe en la confianza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si tú te acercas a Jesús, tú solo tienes que creer que Él existe, que Él es real y que lo que Él puede hacer lo va a hacer en tu vida, que para Él no hay imposible. La palabra imposible no existe en el diccionario de Dios. Y le dijo Jesús a Pedro, ven Pedro, porque es tiempo de que salgas de esa barca natural. Ya estuve contigo en una barca, me metí con ustedes en una barca, ya calmé el mar en una barca, ya calmé la tempestad en una barca, pero yo estaba dentro de la barca con ustedes. Ahora yo quiero que tú entiendas que cuando tú sales de la barca, tú empiezas a ver las cosas diferentes. Cuando salimos de la barca, empezamos a ver las cosas diferentes. A su nombre. Y le dijo, ven. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pedro empezó a caminar sobre la mar en dirección a Jesús. Algo que hizo Pedro que no hicieron los discípulos. Algo que hizo Pedro que no hizo ningún hombre. Escucha, mi iglesia del Señor, no ha habido un hombre que haga lo que hizo el apóstol Pedro. Caminar sobre las aguas mirando a Jesús. Probablemente se lo critique mucho a Pedro, pero ya lo que se habla de este hombre, fue el único hombre que fue capaz de decirle a Jesús, deja que yo vaya si eres tú, deja que yo camine si eres tú, porque si tú caminas, sabes entonces que aunque camine en estas aguas, yo no me voy a hundir. Y Pedro comenzó a dar pasos en el agua. Y Pedro comenzó a caminar sobre lo imposible. Y Pedro empezó a caminar sobre lo que era natural. Pedro salió de esa barca natural para ahora caminar con Jesús. Va a haber el momento que tú tienes que salir para caminar de la mano de Jesús. Tú no puedes quedarte en la barca. Tú no puedes quedarte en ese lugar. Cuando Jesús aparece, cuando Jesús llega y te dice ven, es para que tú salgas. Cuando Jesús te aparece y te dice ven, es para que salgas de la comodidad. Es para que salgas de aquello que te mantiene a salvo. Es para que salgas de aquello que solamente te mantiene, iglesia del Señor. Jesús quiere que tú salgas para que veas los milagros, para que veas lo imposible, para que veas lo que el mundo natural no puede ver. ¿Sabe por qué? Porque no tienen a Jesús. Pero cuando tú tienes a Jesús y caminas de la mano, empiezas a ver lo imposible. A su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo. Y como comenzó a hundirse, gritó: sálvame, Señor. Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo: qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? Mira lo que le dice el mismo Jesús. No le dijo no tienes fe, no le dijo no hay fe en tu vida, dijo qué poca fe tienes. Muchos de nosotros cuando empezamos a caminar con Dios, muchos de nosotros cuando empezamos a creerle a Dios, resulta que las cosas más duras empiezan a hacer. Resulta que en lugar de que las cosas se enderecen, resulta que las cosas que en lugar vayan mejor, resulta que las cosas empiezan a cambiar. Nos llenamos de miedo, nos llenamos de temor. Pensamos que porque estamos viviendo una situación difícil, Jesús ya no está allí. Pensamos que porque estamos viviendo una situación calamitosa, Jesús ya no está allí. Pero lo que pasa es que nuestro corazón se llena de temor, nuestro corazón se llena de miedo, nuestro corazón se llena de duda, y tú ya no puedes creer a Dios. Eso hace que en lo que tú tienes para el Señor se borre. Pero yo quiero decirte algo, es momento de que tu mirada
despegues de los ojos del Señor, a su nombre. Y dicen las Escrituras que al momento Jesús tomó la mano de Pedro. Escúchame, al momento que Pedro se estaba hundiendo, Jesús lo tomó de la mano y no dejó que se hundiera. Yo no sé en qué etapa tú te encuentres. Yo no sé en qué momento tú te encuentres. Yo no sé si estás en el momento en el que estás caminando sobre lo imposible. Yo no sé si estás en el momento en que estás caminando sobre aguas, o de pronto estás en el momento en que te estás hundiendo, o de pronto estás en el momento en que necesitas la ayuda de Jesús y a gritos pide que te socorre, o de pronto estás en el momento en el cual Jesús ya te ha dado la mano. Yo no sé en qué instancia tú te encuentres, pero lo que sí quiero decirte es que Jesús ha aparecido, Jesús se ha hecho presente para sea cual sea tu situación. Jesús está a tomarte de la mano y decirte: no temas, yo estoy aquí, soy Jesús y he venido a socorrerte. Ponte de pie en esta noche. Espíritu Santo de Dios, te agradecemos, Señor, por este tiempo. Te agradecemos, Señor, por esta palabra. Señor, agradecemos, Señor Jesús, lo que tú haces, lo que tú vas a hacer, lo que tú harás. Señor, creemos que cuando caminamos contigo hay cosas que deben enderezarse. Cuando caminamos contigo, Señor, todo lo natural se vuelve imperceptible ante tu presencia. Todo se allana ante tu presencia, Señor. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que tú nos sueltes a tus hijos, a tus hijas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sea cual sea la situación que estén pasando, la aflicción que estén pasando, la tristeza que estén pasando, el dolor que estén pasando, Señor, la amargura que estén pasando, Dios, yo te pido que los tomes de la mano ahora. Espíritu Santo de Dios, al entender que estás allí, que no los has desamparado, que no los has dejado, sino que te has dejado por un tiempo para que salgamos de esa barca natural, para que salgamos, Señor Jesús, de aquello que nos mantenía momentáneamente a salvo, pero que ahora entendemos, Señor, que eres tú el que nos hace un llamado. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Bendecimos, Señor amado, a la iglesia. Bendecimos a tus hijos, Señor. Bendecimos a todos aquellos que nos ven por redes sociales. Bendecimos, Señor amado, sus vidas. Si alguno está enfermo, declaramos sanidad sobre su cuerpo ahora. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Dios mío, tu presencia los visite. Espíritu de Dios, visítanos, Señor amado. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho. Gracias por lo que seguirás haciendo. Y gracias por lo que harás, Espíritu Santo de Dios. A ti sea toda la gloria. A ti sea toda la honra, Espíritu Santo. Y a ti el honor. En el nombre de Jesús.